¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa de Familia en Familia en esta primera hora, compartiendo con ustedes la Lección Divina. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y dando gracias a Dios por todo lo que Dios nos concede y nos permite para y poder llegar hasta sus hogares a través de los diferentes medios, a través de nuestra página de internet montemaria.org/amor. También tenemos lo que es el canal 50.4, ¿sí? Ahí estamos también para que nos sigan y nos acompañen. Y si hay dudas, si hay preguntas, si hay inquietudes, bueno, pues también ahí pueden ustedes hacer llegar esas necesidades, esas intenciones y sobre todo lo que el Señor nos da. Bueno, pues en esta oportunidad continuamos con la Lección Divina. La Lección Divina, lectura creyente de la Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Eso es la Lección Divina. Y bueno, pues estamos en esta situación tan interesante como el aprender a orar. Bueno, estamos en los pasos de la Lección Divina, invocación al Espíritu Santo. También tenemos otro elemento que es la lectura de la palabra, meditación de la palabra, oración con la palabra, contemplación con la palabra y compromiso desde la palabra. Dentro de la invocación al Espíritu Santo tenemos 6 pasos, estamos en el cuarto. Primero es fe y apertura al Espíritu, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, oración, ¿sí? Y ese es en el que estamos. Y nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica para poder hacer toda esta realidad tan interesante como es la vida de oración. Y bueno, en esta línea, pues estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos en este planteamiento de ver la oración en el Antiguo Testamento, que lo terminamos. Estamos en la oración en el Nuevo Testamento, que es en el que estamos en la plenitud de los tiempos. Vimos cómo Jesús enseña a orar y estamos viendo cómo Jesús se pone a orar. Y estábamos en el número 2613. Y estábamos y vimos a San Lucas en este planteamiento, la oración. Vimos la oración del amigo inoportuno, la viuda importuna y la tercera parábola, el fariseo y el publicano. Es lo que estábamos viendo, es lo que estábamos contemplando, y para poder hacer este elemento que es la vida de oración. Entonces, entrando ya de lleno al número que sigue, 2614, que es en el que íbamos a empezar. 2614 del Catecismo de la Iglesia Católica, para que ustedes ahí nos sigan y nos compartan también sus lecturas y todo lo que el Señor nos permite y nos ayuda a poder trabajar. Entonces, espero que ya tengan su catecismo, su Biblia también a la mano, para poder hacer juntos pues esta lectura y analizarla también juntos para poder ir entendiendo qué es lo que el Señor nos presenta. Dice así: cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra, cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre. Lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en él introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre, porque Jesús es el camino,
la verdad y la vida. La fe da su fruto en el amor. Guarda su palabra, sus mandamientos, permanecer con Él en el Padre que nos ama, en Él hasta permanecer en nosotros. En esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Muy bien, para todos nosotros, entender esto va a ser una de las cosas importantes, sobre todo por el planteamiento de la fuerza de la oración. Fíjense lo que dice. Jesús va a confiar el secreto de su oración. Y no porque sea un secreto, sino porque ya vimos cómo era la oración en el Antiguo Testamento, cómo se fue madurando, cómo fue transformándose, se deja ver algunos elementos y ya unidos todos, pues encontramos en Jesús. Pero Jesús es el único que nos da esta nueva forma de oración que dijimos, una oración filial, una oración donde Jesús nos lleva al Padre. Esto es importante. Entonces, dice, cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre. ¿Por qué misterio de la oración? Porque lo voy a comparar con algo que se me hace muy simpático. El misterio a la hora de entender el pensamiento de una persona. Como en especial voy a poner algo que es muy frecuente, las mujeres. ¿En qué sentido? No por hablar mal ni decir nada mal, simplemente en el sentido de lo que a veces quieren que se les adivine el pensamiento. Y esto es algo que los maridos se quejan una y otra vez, que no sé qué quieren, ¿sí? Y les gusta jugar a la escondidilla, así como que, no, es que todo bien, pero tan sencillo como fuese decir las cosas. Y entonces es un misterio para el hombre poder entender. Claro, después de algún tiempo de trato, de diálogo, hay dos aspectos. O se cansa el hombre de estar escuchando, a tratar de estar adivinando a la mujer, o aprende a leer los misterios del corazón de su mujer. Pero aún así nunca se termina, nunca se termina. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias, cambian las situaciones. Pero cuando uno aprende a leer esos misterios, los gestos, la cara, pues como que ya uno va entendiendo. Entonces, no es que Dios sea misterioso, sino que Dios, por su infinita grandeza, no lo podemos entender, no lo podemos abarcar, ¿sí? Por más que queramos, pero Dios va dándonos a conocer elementos básicos, elementos necesarios de conocer qué es lo que Él quiere de nosotros. Y nos lo fue dando poco a poco en ese trato de Dios con el pueblo judío. ¿Qué es lo que vimos en la primera parte de la oración, en el catecismo, es en el Antiguo Testamento? Y algunos rasgos específicos, ¿no? Y veíamos a Abraham, veíamos a David, veíamos a todos estos personajes que nos enseñaron sobre la oración. Luego, ya en Jesús veíamos algo que va a ser definitivo. Nunca vamos a alcanzar a conocer el misterio de Dios, ni el misterio de la oración, pero Jesús nos los va a revelar en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso dice que el misterio de la oración al Padre. Qué difícil es hablarle a alguien que no sabes qué es lo que quiere, y luego cuando no lo entiendes. Pero la pieza clave es el amor. Cuando hay amor, pues el hombre hasta se baña y trabaja y trata y le aguanta y le tolera, y también la mujer al hombre le busca y le aguanta y le tolera, pero quítales el amor y se vuelve una rutina, se vuelve un enfado, se vuelve una situación que pues desgraciadamente es el inicio del fracaso en las relaciones maritales. Bueno, en este sentido, dice, les desvela. ¿A qué les recuerda esto? No me refiero al que no puede dormir, ese es el desvelado, ¿no? ¿Qué significa desvelar, revelar, quitar el velo, ¿sí? De lo que deberá ser su oración, o sea, nos revela todo lo que tiene que ser nuestra oración, cómo debe ser nuestra oración. No nos revela todo porque no podríamos, por más que queramos, entender a Dios. Como es curioso, ni siquiera nosotros nos podemos entender a nosotros mismos, ¿sí? A veces hago cosas que no quiero y dejo de hacer cosas que quiero. Y esto se llama
lo que nos enseña San Pablo, ¿no? Dejo de hacer lo que quiero, lo que debo y hago lo que no debo, ¿sí? Y, ay, Señor, ayúdame. Pablo, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Entonces, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra. Está hablando de cómo Jesús les revela o le desvela a los apóstoles cómo va a ser su oración. Cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo debe de ser entonces esta oración? Cuando Él regrese, ya no en la primera forma, sino en su segunda forma. La primera forma fue en humildad y en la carne. La segunda forma, ¿cómo se llama? La segunda venida de Jesucristo. Parusía, la parusía. Y será en gloria y majestad, donde todo mundo lo va a ver. En la primera, unos cuantos, mínimo. Y en la segunda, toda la humanidad lo va a ver, porque va a ser el día de su segunda venida. Lo que es nuevo es pedir en su nombre. Ok, ¿qué fue lo que vimos inicialmente? Jesús nos enseña a hablarle a Dios como Padre. Pero viene un nuevo elemento. O sea, pues ¿qué relación tengo yo con Dios para que me haga caso a mí? O sea, como quien dice, yo no soy lo suficientemente, así como agradable, no porque no me ame, sino porque no tengo yo la forma de hacerlo. Se los voy a poner muy fácil. Cuando te piden algo para ayudar a tu hija o a tu hijo, ¿no te mueven lo más profundo de tu corazón? ¿Sí? ¿Sabes qué? Raquelito está enferma y necesita que le des esto, que le compres esto, que le vayas. No, hombre, sales corriendo como cohete, ¿no? Sales corriendo porque lo necesita. Mamá, se me olvidó el cuaderno en la casa. Tráemelo, es para mi exposición. Ahí voy, hijo, ahí voy. Se pasa alto, se pasa todo para poder llegar a tiempo a la exposición de su hijo, ¿sí? Entonces, qué interesante es cuando se lo piden en el nombre de tu hijo. En el nombre de tu hijo eres capaz de hacer cualquier cosa para ayudar a tu hijo. El problema es cuando ya lo hacemos para consentir, cuando no es algo saludable, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Tu hijo quiere drogarse, necesita que le compres, sí, ahorita voy a ir aquí a conseguirle droga, o voy a conseguirle marihuana, o voy a conseguirle alcohol, o voy a conseguirle un cuchillo para que mate a la otra persona. Pues sí, es lo que mi hijo pide. Obviamente no será así. Esto es una de las cosas que vamos nosotros a tratar de entender, ¿sí? ¿Qué es lo novedoso de esta experiencia? ¿Sí? Lo novedoso es que se pide en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y él mismo nos lo presenta en Juan 14:13. Evangelio de San Juan. Piden pan y no les dan. Evangelio de San Juan, capítulo 14. 14:13 dice así. Ok. Bueno, voy a leerles desde el 1 para que entendamos todo el contexto. ¿Sale? Desde el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararnos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré. Y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces aquí hay el planteamiento. Si nadie va al Padre, no es por Él o a través de Él, la oración tiene que ser lo mismo. La oración no puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y eso lo va a decir más adelante. Entonces, aparte de ser una oración filial, confiando en que Dios es mi Padre, tenemos un arma secreta. Puede ser que a mí me lo niegue, pero si yo se lo pido en el nombre de su Hijo, Él me lo va a conceder. El problema es
la prédica del domingo. ¿Estás en el equipo de Jesús, de Dios, o estás en el equipo del demonio? ¿Sí? Que va a ser importante para todos nosotros es que nosotros sepamos qué es lo que Jesús quiere, cuál es el proyecto de Jesús. Y el proyecto de Jesús es que yo me salve y que mis seres queridos se salven. Si yo pido algo que vaya de acuerdo con eso, se me va a conceder. Si no pido algo que vaya de acuerdo a la salvación, no se me concede. El problema es cuando yo me monto en mi macho y yo quiero lo que quiero y no me importan las consecuencias. ¿Sí? Vamos a poner ahorita que tu hija está malita, trae temperatura. Y yo quiero nieve, y yo quiero nieve. No, pues no se puede, espérate, es que yo la quiero. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Y está bien, pues para que ya no, está bien, lo que tú digas, hija. Pues no, obviamente vamos a saber que lo que Dios nos concede, si es que nos lo está concediendo, es para nuestra salvación, para nuestra salvación. Entonces yo tengo que estar en coordinación o en unión a la voluntad de Dios, a la voluntad del Hijo. Como es Dios, pues está muy arriba como para poderlo entender. Entonces Dios se hace hombre para podernos ayudar a entender más cuál es su proyecto. Por eso Dios se hace hombre y nos guía en la voluntad del Padre. Ok, dice: nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Hay fotos en donde dices igualito que su padre, ¿sí? Así, o sea, mira, se parece tanto a la abuela, haz de cuenta que volvió a nacer aquí, ¿sí? O si no, también en el carácter. Ay, mi mamá decía, ay, igualito que su padre, igualito que su padre. ¿Sí? Lo malo lo sacaron de su padre, lo bueno lo sacaron de mí. Yo lo aprendí eso también. Lo malo es mío y lo bueno es de Dios. Sí, ya hay que superar eso, porque si no... Entonces dice, lo conocéis y lo habéis visto. O sea, si vemos a Jesús, vemos al Padre. Y no se refiere al físico. No se refiere a que si tiene barba o no tiene barba, como hacen las representaciones de Jesús y del Padre en la Trinidad, ¿no? Que ponen al Padre así como que chonchito, barbón, bigotón, a Jesús así también, y al Espíritu Santo una palomita así. Obviamente esa es la imagen de la Santísima Trinidad que tenemos. Pero cuando se dice el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No, hay una situación en donde ves a los ojos a las personas y puedes ver muchas veces, algunas veces, el alma de la persona. ¿Sí? Dicen que los ojos son el espejo del alma. ¿Sí? Y entonces no se refiere a cómo es físicamente, sino a cómo es en su interior. Y cuando Jesús dice, el que me ve a mí ve al Padre, está refiriendo al amor, a la misericordia, también a la justicia, al proyecto. O sea, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo soy, estás viendo también a mi Padre. Porque suena medio confuso eso de, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Oye, pues entonces está barbón, está a lo mejor ojo verde. No se refiere a lo físico, se refiere a la esencia, a lo que Él es y a lo que Él está haciendo. Cuando tú ves a una persona y la amas mucho, y de repente tiene un accidente y se deforma, ¿el amor cambia? No, ¿verdad? O sea, tú amas a la persona no por su apariencia, sino por lo que lleva adentro, por lo que ella es o él es. ¿Sí? Esto sucede mucho con los hijos. Cuando el hijo sufre un accidente y el niño o el joven o la persona queda con parálisis o queda deformado. Me ha tocado casos así en donde completamente quemados o destrozadas la cara después de un accidente. Y quien sigue ahí y sigue amando incondicionalmente, pues es los papás, ¿no? Y también algunos amigos, incluso algunas personas que están casados, sus esposos se mantienen. Hay historias muy, muy tiernas, muy hermosas. Me tocó ver de una pareja que se amaban muchísimo y él sufrió un accidente y quedó como con cierta parálisis cerebral, o sea, dificultad para hablar. Ya tenían planes para casarse y todo. Y ella una muchacha guapísima. Y él quedó
pues como con cierto retardo, pero porque se le dañó su área motora y apenas se puede moverse y habla así, pues ella se casó con él. Ella se casó con él estando así. ¿Por qué? Porque conoce su corazón, conoce su alma. Entonces, conocer a Jesús es conocer la esencia del amor, es conocer la esencia de la misericordia y sobre todo del proyecto de Dios. ¿Sí? Dicen algunas personas que nos definimos por nuestros actos, porque los actos reflejan lo que queremos y lo que queremos refleja lo que buscamos y lo que buscamos refleja pues la meta y a dónde queremos llegar. Hay gente que se define precisamente, aunque no me gusta esta palabra definir porque puede ser confuso, pero por lo que está buscando. Si lo que buscas es dinero, tus actos van a hablar de lo que tú estás buscando. Si lo que tú buscas es fama, tus actos van a hablar de lo que estás buscando. ¿Sí? Obviamente, lo que Dios está buscando es la salvación de nosotros, es el amor para nosotros. Entonces, al ver todo lo que Jesús hace por nosotros, podemos ver todo lo que el Padre hace por nosotros. Por eso a mí me encanta esto, ¿no? Hasta ahora lo estoy entendiendo y hasta ahora lo estoy meditando. No lo había entendido completamente cuando dice, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Si aprendemos a ver a Jesús aquí, cuando veamos al Padre, es decir, igualito. La misericordia y el amor. O tanto conoces a una persona que aprendes a ver sus obras, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos. O algo que me da mucha gracia, gracias. Cuando los hijos son varios, la mamá los identifica por el ruido que hacen. ¿Sí o no? Cómo abren la puerta, cómo caminan, cómo se mueven, hasta cómo huelen. ¿Sí? Se va identificando. Entonces esto es bien importante. Saber identificar, saber entender lo que es la obra de Dios. Óiganlo bien, la obra de Dios. Entonces, mucha gente me pregunta, Padre, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere? En la medida en que yo conozco a Dios a través de su Hijo Jesucristo, sabré cuándo algo es de Dios o no es de Dios. ¿Sí me explico? Y entonces ahí es cuando uno dice, órale, ¿qué está pasando? No estoy conociendo yo la obra de Dios porque no estoy en la misma sintonía de lo que Dios quiere. Estoy en la sintonía de lo que yo quiero, de lo que a mí se me antoja. Entonces, ese es un serio problema. Ok, todavía no llego al punto, ya me estoy. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora que yo a veces veo algunas de las prédicas cuando estoy subiendo para el Facebook, veo para la hora de que pongo el comentario de qué se trata, porque luego se me olvida de qué es, aunque se pone el título, entonces más o menos para dar una introducción y que como que dejar picado a la gente, ¿no? Captar la atención. Veo los ademanes y yo digo, oye, estoy viendo a mi hermano, estoy viendo a Jaime Alberto, estoy viendo al Güero, estoy viendo a Vivi, estoy viendo a mi mamá, a mi papá, tengo gestos de ellos, o ellos tienen gestos de mí, o tenemos una mezcla, pero sí, o sea, no podemos negar, ahora sí que la cruz de la parroquia, le decimos, no niegas de dónde vienes, o hay gente que me dice, ay padre, no niega usted que es hijo del Parrayito, ¿sí? Dice que por la manera de predicar, por lo que sea, pues de tanto convivir con una persona, pues te terminas adaptando o copiando o imitando, haciendo tuyo gestos. También pasa con los amigos, ¿no? Cuando convives, en el matrimonio también, llegan hasta parecerse físicamente, ¿no? Desde tanto así como dices, oye, pero pues se parecen mucho. Y esto es lo interesante. Entonces, Jesús obviamente siempre está con el Padre y se le conoce y se le ve y dices, bueno, si me ves a mí, o sea, ¿ves lo que yo hago?
el amor, el perdón, la misericordia, estás viendo al Padre. ¿Ves cómo yo estoy luchando por la salvación de las almas? Ves a mi Padre. ¿Ves el no juzgar, el no querer que se pierda ni un alma? Estás viendo a mi Padre. ¿Ves cómo yo te cuido, cómo te amo? Estás viendo a mi Padre. ¿Por qué? Porque dice Jesús, lo que yo he visto hacer a mi Padre es lo que yo hago. Para que se pongan las pilas, papás, porque todo lo que hagan, bueno o malo, los hijos se dan cuenta y tarde o temprano repiten. Y si no se dan cuenta con los ojos, de tanto convivir, pasamos lo bueno y pasamos lo malo. Así es que, ahora sí que, mucho ojo, mucho ojo. Ok, seguimos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Sí? Esto es bien, bien interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque verlos es ver el rostro del Padre. Repito, rostro no porque tenga una cara, sino la esencia. Dios es amor. ¿Qué es Jesús? Amor. Dios es perdón. ¿Qué es Jesús? Perdón. Dios es paciencia. ¿Qué es Jesús? Paciencia. O sea, analizar la personalidad de Jesús es analizar al Padre. Si se pudiera analizar. O sea, lo poco que pudiéramos conocer del Padre o lo poco que podemos conocer de Jesús es lo que nos dicen los evangelios. Y lo que encontramos ahí es puras cosas buenas, ¿sí o no? Entonces, por eso dice Jesús, si me ves a mí, ves al Padre. ¿O no crees que yo estoy? Y aquí viene una fusión hermosísima. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea, es un misterio. Es un misterio que no alcanzamos a entender. Supuestamente, ese misterio lo podríamos entender entre el esposo y la esposa cuando están en una unidad. ¿Cuándo es eso? En la intimidad. Hay una unidad. El esposo está en la esposa y la esposa está. Y supuestamente, ¿por qué es esa intimidad? Por amor. Obviamente, no es que haya una intimidad así entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero hay una unidad de amor. Yo siempre he dicho, para mí, una de los atributos de Dios que más me fascina es la unidad. Es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa unidad define todo a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la unidad en el amor, la unidad en la misericordia, la unidad de voluntad, todo. Es esa unidad, esa fortaleza que tiene en Dios. Por eso, cuando dice el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, es esa unidad. Unidad de voluntades. Lo que quiere el Padre lo quiero yo. Lo que quiero yo lo quiere el Padre. Esa unidad. Supuestamente en el matrimonio sería bonito esa unidad, porque puede haber unidad de cuerpo, pero de corazón no. Y voluntades menos, ¿no? Porque luego es un pleito. Yo digo blanco, dices negro. Yo digo arriba, tú dices abajo. Yo digo sí, tú dices no. Es difícil. Pero aquí esa unidad es perfecta. No hay, el Padre quiere esto y yo quiero esto. No, hay una unidad. Claro, es difícil entenderlo, ¿no? Es difícil entenderlo porque pensamos que unidad es como perder mi identidad. No, yo pienso diferente, yo siento diferente. Por eso, todo el tiempo que estamos aquí, óiganlo bien, todo el tiempo que estamos aquí, definimos qué tan unidos queremos estar a Dios. Todo el tiempo que estamos en la tierra es la libertad que Dios nos da para decidir qué tan unidos estamos a Dios. ¿Se acuerdan cuando traté de explicarles cómo es que se dieron los demonios? ¿Cómo se dio? En donde el tiempo de decisión que ellos tuvieron de libertad, de albedrío, de decidir qué tanto me uno o qué tanto me alejo de Dios. O sea, la idea era que estuvieras más unido, ¿no? Pero llega un momento en donde llegas al límite de unión para empezar a estar en contra de Dios. Los ángeles, bueno, ¿y qué tal si hago esto diferente a Dios? Primer elemento. Y no, yo creo que Dios se equivoca. Tercer elemento, no, yo creo, no, es que Dios no quiere que yo sea feliz. No, yo no necesito a Dios. Y el último, yo odio a Dios. No estoy de acuerdo con Él. El tiempo que nosotros, no es porque Dios quería que pasara eso.
Dios da la libertad. Y en esa libertad, los ángeles, unos se pusieron en contra y otros, los que estuvieron más a favor fueron ángeles, digamos, como hacer una copa grande. Y fueron llenados de la gracia, totalmente. Los que menos eran copas más chicas, pero también llenados de gracia. Y llega un momento en donde llegaron al límite y al pasar de aquí, por decir algo, empezaron a llenarse ya no de la gracia, sino del odio a Dios. Y entonces, entre más alejado de Dios, la copa es más grande y más odio a Dios. ¿Cuál es el que tiene más odio a Dios? Satanás. Nosotros va a pasar exactamente lo mismo. Entre más unidos a Dios, vamos a hacer copas más grandes y vamos a ser completamente llenos de gracia, con mayor capacidad. Y entre menos unidos a Dios, pues vamos a hacer copas chiquitas, pero llenos también de gracia. O sea, no va a haber ese, ay, porque él tiene más que yo. No va a haber envidias, no va a haber eso. Ahí no va a haber eso. Pero sí es una realidad. Y aquellos que no decidieron aceptar a estar con Dios y vivieron renegando o se pelearon con Dios o lo que ustedes quieran, son los que van a estar también en el infierno llenos de odio por Dios. Cuentan una anécdota, no sé, es un cuento de que Dios perdona y un día se le acercó el demonio y le dice, ¿por qué a todos los perdonaste y a mí no? Y dice, porque tú nunca pediste perdón y ni lo vas a hacer. O sea, la soberbia. No pediste perdón. Sí, es de alguna manera, o sea, se niega a haber sido llenado de la gracia. Y si no te llenas de la gracia, te llenas de la desgracia, del odio. Entonces, el tiempo que nosotros estamos aquí es la decisión que tomamos con nuestros actos de unirnos o no a Dios. Entonces, pues Padre, estoy fregado. Para eso tengo el sacramento de la confesión. Para eso tengo la posibilidad de ganar indulgencia plenaria. Ahora, ¿cuál ha sido la criatura entre ángeles y seres humanos que ha estado más unido a Dios? La Virgen María, la llena de gracia. Imagínense, qué tan copota, tan grandota, que contuvo toda la gracia en su ser. Y es a Jesucristo. Ahora, cada vez que nosotros comulgamos, también contenemos a Jesucristo. Por eso supuestamente tenemos que comulgar en gracia y no en... Ok, todavía no llego al punto. Me estoy aquí. Bueno, ok. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creerlo por las obras. ¿Sí? Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y las hará mayores aún, porque yo me voy al Padre. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy en Dios? Por las obras. Dice Jesús en Mateo, no me acuerdo qué, porque no me sé los capítulos, no me lo sé. Sé que dice ahí, pero no sé dónde. El árbol bueno, da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Y a Santiago también dice, yo tengo fe, pero no tengo obras. Tú por tu fe me quieres decir, no, pues yo por mis obras te demuestro mi fe. Por eso dice, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y las hará mayores aún. Por eso ha habido hombres y mujeres que han hecho milagros, o Dios a través de ellos. Por ejemplo, un Padre Pío, que ahora está de moda el Padre Pío, que va a ir, lo van a llevar los restos allá con el Papa, el Padre Pío. Santo Cura de Ars, que dicen que el Padre Pío tenía el don de bilocación, el don de leer la conciencia. El Padre Che, yo amo ese sacerdote, es un amor. Mi querido Padre Che. Ándale, aquí ya está. Miren, tengo aquí a mi asistenta, mi querida Madre Teresita. Dice, es el árbol. Ya me dice, me manda el texto que es Mateo 7:16. Gracias, Madre Teresita. Yo no soy malo para las citas bíblicas. Yo no sé por qué, pero Dios no me dio. Cambio el parraíto, mire. Y Madre Teresita tiene una memoria.
increíble. Hasta el padre diácono Fray Jorge. Bueno, pues por eso, gracias Madre Teresita. Mateo 7:16. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿quieres saber qué tipo de unión tienes con? Ve tus obras. Ve tus obras. También ve tus obras. Y ahí te vas a dar cuenta. Ok, dice, y todo lo que, hasta aquí llegamos. Fíjense, todo lo que tuvimos que recorrer para llegar al versículo que quería que llegáramos. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, es este texto de Mateo 14:13. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿lo que yo pido es voluntad de Dios o voluntad mía? ¿Cómo saber que lo que yo estoy pidiendo es de Dios o no es de Dios? A ver, piensen. Si eso me va a llevar a él, pero más en concreto. Denme pistas. O tu hija, tu hijo, te preguntan, mamá, ¿cómo saber que lo que yo quiero es de Dios? A ver. Bueno, ya se los he compartido, porque hay pasos ya establecidos, fijos, mandamientos, obras de misericordia, alejarse de los pecados capitales. Son ya pasos así. Ahora, eso es, si yo empiezo a practicar eso, si yo empiezo a vivir eso, después iré descubriendo ya en aspectos específicos la voluntad de Dios, y aún así a veces es difícil saberlo. No siempre tengo la certeza que lo que estoy haciendo es de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, si esto es tuyo, permítelo, y si no, no lo quiero. El problema es cuando vuelvo a lo mismo, me monto en mi macho, es lo que yo quiero y porque yo lo quiero, y le pido a Dios, y le pido a Dios, y si no me lo da, me busco por otro lado lo que yo quiero, ¿sí? Las limpias, las lecturas y todas esas cosas. Por eso, lo que yo estoy pidiendo va de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, ¿quién decía, a ver si Madre Blanquita se acuerda, quién decía esto de que solo quiero lo que Dios quiere? Porque todo lo que yo quiera que no sea de Dios no me interesa. No me acuerdo, algo así más o menos es la idea. ¿No se acuerda Madre Blanquita? Ay, alguien así decía. Pero lo que sí recuerdo es Santo Tomás de Aquino. Decía Santo Tomás, al terminar la Suma Teológica, que es todo un tratado hermosísimo de fe, de teología, decía, si algo de lo que yo he escrito va contrario a las enseñanzas de la Iglesia, me desdigo y no lo dije. O sea, ahí es donde tú dices, wow, o sea, todo lo que yo quiero, todo lo que yo hago, sí, es lo que yo me gusta, pero si en algo de lo que yo quiero va contrario a la voluntad de Dios, no lo quiero. No lo quiero. Y en cuanto yo sepa que esto no es de Dios, no lo quiero. Mientras no lo sepa, pero yo tenga la intención de agradar a Dios, es válido. Pero en el momento en que yo sepa, esto ya no es de Dios, lo hago a un lado. Sea cosa material, sea persona, sea relación, sea lo que sea, no lo quiero, a un lado. Y esto va a ser muy, muy interesante. Entonces, dice luego, lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en Él introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Camino, ¿sí? ¿Por qué camino? Porque son los mandamientos, los principios, ¿sí? Que nos van a poder ayudar, ¿sí? La verdad, ahí vienen siendo los dogmas, lo que nosotros creemos, y la vida, lo que es el amor, lo que es el perdón. Entonces, porque yo soy el camino de cómo debo de actuar en mi vida moral, La verdad, o sea, todo lo que se necesita para la salvación. ¿Qué debo de creer? ¿Qué debo de sostener? ¿Cómo debo de actuar en cuanto a mis principios? Yo creo en Dios y no debo de confiarme o dejarme llegar por otras cosas. Y la vida, que es el amor, la misericordia de Dios. Eso es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida.
Entonces, la fe da su fruto en el amor. ¿Qué dijimos que es la fe? Todo lo que hemos dicho, bueno, se supone. Sí, la fe es un don en donde yo escucho y termino obedeciendo. Yo les dije, ¿cómo le entra el amor a la mujer? Par de las que están durmiendo. Por la escucha. ¿Sí? Y la escucha no solamente, en la cuestión de Dios, no solamente es la escucha en el oído, sino la escucha de lo que hacen por mí. Una obra, un detalle te está diciendo en tu corazón lo que te aman, ¿sí o no? ¿Sí? Te mandan una flor, te dicen con palabras o te tienden atenciones. Ahí esas atenciones te está diciendo algo, ¿sí o no? Te está diciendo que te quiere, te está diciendo que eres... Lo mismo para los hijos, los papás, cuando con los hijos tienen atención, los escuchan, les estás diciendo sin palabras que los amas. Y es precisamente esto, ¿sí? Entonces, de la fe, de escuchar a Dios, de ver sus obras, viene el amor. Recuerden, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. De la fe, cuando yo aprendo a escuchar y aprendo a ver todo lo que Dios me ha dado, por eso dice, la fe da su fruto en el amor. Guarda su palabra, sus mandamientos, permanece con Él en el Padre que nos ama. En Él hasta permanecer en nosotros. En esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Aquí le vamos a dejar, nos quedamos a la mitad del número 2614. Nos quedamos y vamos a ver, bueno, ya vimos un poquito lo que es el camino, la verdad y la vida. Las últimas cuatro renglones. Dios mediante, el próximo programa lo terminamos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y tenemos algunos comentarios. Una personita, Alma, dice, lo que separa a los católicos de las sectas mayormente es la Eucaristía. No creen en este dogma, en parte por nuestro comportamiento ante Dios sacramentado, porque ellos se preguntan cómo es posible que estando Dios ahí vivo, se comporten de manera indiferente, no sin que ante Él no le den reverencia. En lo personal, Padre, he batallado porque los sacerdotes me han sembrado duda si de veras está ahí, al ver cómo tratan el cuerpo del Señor sin amor. Me forzo a mí mismo a creer a pesar de eso. Pues no oigas, no veas lo que hagan los sacerdotes, ve lo que Dios ha hecho por ti. Y de ahí viene ese amor. Gracias por tu comentario, mi querida Almita. Muchísimas gracias. Continuamos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con esta segunda parte de nuestro programa. Recuerden, Dios es amor y te ama.